Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Continuando con los temas de programación, en esta ocasión les voy a explicar el tema de recursividad, que es un tema bastante importante en la programación. Es un tema un poquito, pues en mi caso, tardé un poquito en entender el concepto real de recursividad y su aplicación, ¿no? Pues como por una definición o como para entenderlo más fácil, decimos que la recursividad es cuando un problema está definido en términos de sí mismo. Eso es la definición más sencilla de recursividad, cuando un problema se define en términos de sí mismo. Lo podemos ver en dos formas, que es directa o indirectamente, ¿no? La forma directa, pues se los voy a explicar con un ejemplo antes de mostrarle el programa. Pues la recursividad la forma más fácil de verla es con la serie de Fibonacci, y el factorial de un número es un ejemplo práctico de la recursividad. Pero primero pues les voy a dar una introducción teórica. Como les decía, la forma directa es forma directa e indirecta. Forma directa, como por ejemplo esta frase: como miramos, esta frase está definida en términos de sí misma. Miren lo que dice: esta frase tiene 5 palabras y las contamos: 1, 2, 3, 4, 5. Es una forma recursiva porque se está hablando miramos que la frase se contiene a sí misma. Esta frase tiene 5 palabras y en realidad sí tiene las 5 palabras, o sea, se define en términos de sí misma. Esa sería la forma directa de la recursividad. Recursividad, forma directa. Vamos aquí, directa. Indirectamente la podemos mirar en esta frase. A ver. Como miramos en estas dos frases, esta es la forma indirecta de la recursividad. Como miramos, la frase de abajo es falsa, pero la frase de abajo nos dice que la frase de arriba es verdadera. Eso nos genera un ciclo, por si no se dan cuenta. Esa es la forma recursiva indirecta. La de abajo nos dice que la de arriba es verdadera, pero la de arriba nos dice que la de abajo es falsa. Esto se genera un ciclo, pues en este caso sería un ciclo indefinido, ¿no? Y por eso pues pasamos al siguiente punto, que es que las dos herramientas que posee la recursividad. La recursividad pues requiere un ciclo pues para poder ejecutarse, y una pila para que se vayan almacenando los datos que tenemos. Y se requieren un prerequisito: necesitamos una forma recursiva del problema y una condición de finalización para que ese ciclo no se nos vuelva indefinido. Pues ahorita vamos a ver en programa práctico, como les dije, que es el factorial y la serie Fibonacci. Pues aquí lo vamos a trabajar sobre C#, con clases y objetos. Como miramos, aquí tenemos la clase factorial, la clase Fibonacci, y por acá tenemos el diseño, que vamos a calcular la serie Fibonacci y calcular el factorial de un número. Como les decía, la recursividad es cuando se define un problema en términos de sí mismo. Pues como miramos aquí, para calcular el factorial de un número, pues, lo normal, declaramos un método calcular, le pasamos como parámetro un número, declaramos una variable de resultado pues para almacenar este resultado de acá, y la primera condición es para el factorial, pues que si el número es 0 no tiene que retornar 1 porque el factorial de 0 es 1. Si no, en la variable del resultado almacenamos estas. Pueden mirar en definiciones de factorial,
que la fórmula del factorial, pero como aquí vamos a mirarla ya directamente funcionando, entonces no me entro mucho allá a ese tema porque aquí ya la vamos a mirar funcionando. Como se dan cuenta, en esta partecita nos damos cuenta que este problema está definido en términos de sí mismo. ¿Por qué? Porque declaramos este método calcular, pero dentro del método calcular volvemos a llamar al método calcular. O sea, este problema está definido en términos de sí mismo. Por decirlo así, ¿cómo calculamos el factorial de un número? Pues calculando el factorial de un número. O sea, está definido dentro del mismo problema. Entonces, el número por calcular número, que es este método, y vuelve y hace el ciclo hasta que termine y ya nos retorna el resultado del factorial del número. Eso sería para el factorial. Lo mismo para Fibonacci. Tenemos las condiciones, pues que si el número es, volvemos a declarar el método, declaramos la variable de resultado, y las condiciones, que si el número es 0 retorna 0, si el número es 1 retorna 1, y lo mismo acá. Miren, si miran la fórmula de Fibonacci va por este estilo, pero entonces en este caso, como recursividad, miramos que se llama así, esta función se está llamando a sí mismo. Calcular es este mismo método y calcular acá es este mismo método. Este problema lo resolvemos en términos del mismo problema. Cada que vamos a calcular el Fibonacci, miren que él vuelve y se llama este método y hace todo el recorrido y hasta que termina. Como les decía, pues los dos prerequisitos tiene que haber una forma recursiva del sistema del problema y una condición de finalización para que no se convierta en un ciclo indefinido. Ya por acá es como lo trabajamos con clases y objetos. Entonces por acá creamos el objeto factorial, y pues esto ya es más básico. El textbox donde tenemos, vamos a preguntar el número y utilizamos el método calcular. Pasamos a entero, lo convertimos a string pues para que no lo muestre, y nos va a calcular el factorial y el Fibonacci de un número. Miremos ya funcionando. El factorial de 0, factorial es 1, de 5, factorial 120, el Fibonacci 5, Fibonacci 5, de 8, Fibonacci 21. Entonces, para que tengan en cuenta eso, la definición más sencilla para recursividad es cuando un problema está definido en términos de sí mismo. Como les decía, se divide en dos, directa o indirectamente, y tiene dos herramientas, que es un ciclo y una pila, y se requiere un prerequisito que es la forma recursiva del problema y la condición de finalización. Esa recursividad pues la utilizamos bastante en el tema de árboles binarios. Es muy importante esta recursividad porque para recorrer un árbol la usamos, porque si lo hiciéramos por código por el método tradicional sería un código muy extenso y muy complicado, pero utilizando recursividad se nos merma bastante el código y es más eficiente para hacer estos recorridos. Pues esa es como una explicación más sencilla de recursividad. Pues espero la entiendan. Si tienen alguna duda, pues abajo les voy a dejar la descripción de un blog donde me pueden escribir y cualquier pregunta o inquietud me la dejan en la descripción del video, o si no en el blog, que con gusto yo les responderé. Ese tema de recursividad pues en ocasiones causa pues un poquito de problema, o sí, un poquito de problema en la utilización, pero pues ya cuando practicando bastante
lo entendemos y lo aplicaremos pues más fácilmente. Cualquier duda o inquietud, como les dije, me dejan en la descripción y yo les responderé. Pues eso es todo en este corto video. Pues ojalá les haya servido de mucho. Si no es muy claro, si creen que no es muy claro, pues me dejan la inquietud y pues con gusto les volveré a explicar. Como les dije, de esto de recursividad hay muchos tutoriales y mucha teoría. Pues yo trato de explicársela de la forma más sencilla, de la forma más pues en la que me la explicaron a mí. Yo lo entendí con estas frases. Un excelente profesor que nos explicó esta parte. Con estas frases me quedó muy claro lo que es recursividad. Con esto lo entendí y las veces que lo apliqué bastante bien y lo entendí bien. Entonces espero que a ustedes les sirva y cualquier cosa, ya les dije, me escriben o me dejan en la descripción del video las sugerencias. Eso es todo, espero les haya servido y gracias por su atención. Nos vemos en otra ocasión. Voy a mirar a ver de qué otro tema es por ahí importante en C# y les explicaré y ya subiré el video. Muchas gracias y nos vemos la próxima.